Estos lugares siempre son alejados del lugar, son rurales, son alejados de la sociedad, porque pues como se está cometiendo una irregularidad, entonces no es como tan visible. Aparte de que se llevan muchísimas sustancias, que el olor es muy, muy fuerte, entonces normalmente se hace en lugares muy alejados de los poblados, de la sociedad, de lugares donde existen muchísimas personas, y siempre buscan lugares en donde haya agua, donde pueda ser accesible agua. Entonces siempre es en bosques, en lugares que haya cercanía a agua, porque es fundamental para la producción de este producto específicamente. Ahorita vamos a ver en los lugares donde se producen. Estas son las imágenes de cómo nosotros observamos cuando llegamos a un laboratorio clandestino. Estos son condensadores, reactores. Estos se unen para empezar aquí donde vulgarmente nosotros le denominamos cocinar. Entonces aquí se realiza todo el procedimiento. Más adelante vamos a ver todo lo que incluye, aparte de esto, y todas las sustancias químicas. Aquí son dos lugares diferentes, pero en la mayoría siempre hay las mismas sustancias, las mismas eh, indicios en cada uno de estos laboratorios clandestinos. La siguiente, licenciada. Aquí viene la definición, lo que les comentaba. Un laboratorio clandestino es un lugar alejado de la sociedad, en donde se comete una instalación de recursos, ya sea todo químico, infraestructura a cabo de la fabricación de sustancias ilícitas para obtener esta sustancia, específicamente la metanfetamina. Son lugares alejados, en forma rural, aislados, en zonas residenciales también, y a veces en fraccionamientos industriales. La siguiente. En la siguiente vemos otros lugares, y de igual manera son construcciones. A veces ellos construyen estructuras de madera para proteger a todas las herramientas que tienen, tanto las sustancias como también todas las construcciones de los reactores y los condensadores, para que no se dañen con el agua, con el frío, con las lluvias, y que les duren mucho más. En la imagen del costado derecho podemos ver bolsas sintéticas que van uniéndose también para poderlo proteger a todas estas áreas. Nosotros como peritos, hay diferentes áreas. Siempre, normalmente las personas que producen estas sustancias viven en el lugar. Entonces, no solamente tienen su área de producción o su área de construcción, también tienen su área de vivienda. Entonces, nosotros debemos de observar todos estos lugares, porque todo lo que nosotros llegamos a observar nos habla. Todo lo que nosotros encontramos en los lugares, específicamente en las escenas y enfocado a laboratorios, todo nos va hablando. Hay indicios que debemos de tenerlos o buscarlos para poder saber si efectivamente ahí dormían, ahí pernotaban, quiénes estaban ahí, porque normalmente encontramos ropa de hombres, a veces encontramos ropa de niños, encontramos colchones. Entonces hay que saber identificarlos bien para que nosotros en nuestro dictamen lo podamos describir y podamos decir si efectivamente ahí vivían o únicamente era de paso, de entrada o salida. Estos lugares normalmente es bien difícil acceder. Cuando nosotros nos llega la noticia criminal, nos trasladamos a estos lugares, y a veces eran traslados o son trayectos de 5 horas para llegar a toda la barranca, a todos estos lugares de difícil acceso. Pero ellos ya llegaron, ya se instalaron ahí, entonces hay que observar todo lo que encontremos en el lugar y describir cada una de las zonas que estamos encontrando, si fueron construcciones de madera como en la imagen superior, o si están unidas únicamente con bolsas sintéticas. En la siguiente vamos a ver unos videos de lo que es los laboratorios. Uno es muy pequeño, el otro es muy largo, pero vamos a verlo únicamente unos 2 minutos, nada más para ver cómo son estos laboratorios. Entonces, licenciada, si me ayuda a proyectar el primero. Sí, permítame tantito, por favor. Sí. Se involucra el ejército mexicano, quienes son los que realizan todas las investigaciones o quienes empiezan a hacer toda la labor de inteligencia, y la ubicación y localización del lugar.
La mayoría, bueno, lo es a través de ellos. Sin embargo, también están los primeros respondientes y ellos son todos los policías estatales y municipales que también tienen más accesible que le digan los pobladores acerca de estos lugares y que ellos inicien todo el proceso de investigación. Entonces, bueno, en esta imagen se muestran ya aquí ya los peritos, ya están ahí los que están en blanco, los que tienen sus protecciones de color blanco. Y aquí volvemos a ver todas las estructuras y todo lo que se ve normalmente en los laboratorios. La siguiente, licenciada. Aquí la problemática es que el aumento ha sido de un tiempo para acá, el aumento de estos laboratorios clandestinos, porque empezó a hacer el aumento en cuanto a las personas del consumo de esta droga. Esta droga es una droga sintética, es creado a través de todos los químicos que vamos a ir viendo. Esto no se maneja nada natural como otras sustancias. Esta sí es totalmente sintética, es creada por las personas y a través de diferentes combinaciones de sustancias, de químicos específicamente, y para terminar el producto final. Es una droga psicoestimulante y los riesgos que ocasionan estos laboratorios es un riesgo al medio ambiente, tanto a las personas que lo fabrican, porque al estar involucrando sustancias bastante peligrosas, les ocasionan toda la quemadura en cuanto a tráquea, pulmones, nariz, por toda la sustancia que están oliendo, dependiendo del laboratorio, si es muy grande o es pequeño. Si ellos están produciendo grandes cantidades, pues el daño es mucho mayor, porque aún y cuando teniendo ellos máscaras mucho mejores, más estructuradas, aún así existe el daño de toda esta quemadura respiratoria. Y bueno, aparte que no solamente afecta a ellos como fabricadores, sino a los que lo consumen y a las personas que se encuentran aledaños a estos laboratorios, porque como les mencionaba, tiene que estar cerca el agua para enfriar determinadas sustancias y volver a calentar. Entonces, a veces se contamina el agua y esta agua llega a los poblados y entonces ahí es en donde puede afectar a las poblaciones cercanas. La siguiente. Este también es importante que, bueno, como les mencionaba, se utilizan químicos. Entonces el gobierno empezó a crear como mayor seguridad en la venta de determinadas sustancias que son las más peligrosas y que son fundamentales para la construcción de esta sustancia. Empezó a generar mucho más bloqueos para poderlo sostener y que no fuera tan accesible estas sustancias para la creación. Aquí volvemos a ver otras imágenes, aquí hay tinas, ahí vamos a encontrar, ya más adelante lo vamos a platicar más, pero bueno, hay tinas, hay cubetas, hay ollas, hay bolsas, hay secadoras. Lo principal son estos condensadores y reactores, que son la unión de ellos dos para donde se realiza todo. Estas son muy grandes, dependiendo lo que ellos quieran obtener como producto final. Y acá también vemos tambos, hay muchos tambos siempre en los lugares sintéticos o metálicos, de diferentes colores que van resguardando todas estas sustancias químicas que les estoy refiriendo. La siguiente. Y como vemos, pues son en bosques, en zonas rurales. Estos laboratorios se dividen, sí, se dividen por su producción en grandes y pequeños. El grande produce 3.5 kilogramos por día y el pequeño produce 1 gramo por día. Entonces, dependiendo de lo que nosotros encontremos en cuanto a materiales químicos, sustancias químicas, pues se puede más o menos deducir cuánto es lo que producía este laboratorio, si era grande o pequeño. La siguiente. En México existen, son estados específicos donde se produce esta sustancia y estos estados son Baja California, Sinaloa, Durango, Jalisco y Michoacán. Toda esta franja permite, de acuerdo a su geografía, permite que estos puedan estar establecidos y que sea mayor accesible la producción y la construcción de estos laboratorios. La siguiente. Como les mencionaba, los riesgos que pueden tener las personas que lo producen son sus quemaduras a la piel, que pueda ser ingesta, que estén utilizando sustancias y que lo revuelvan con su comida y que aparte lo estén consumiendo. Y la inhalación, nosotros cuando llegamos a un laboratorio, normalmente ya no se está cocinando, ya están completamente separados toda
las herramientas y todos lo del laboratorio, pero aún así huele demasiado. Entonces, cuando ellos lo están produciendo, pues obviamente el olor es mucho mayor. Entonces, esta inhalación, que no estén bien protegidos con sus máscaras cuando se está realizando, entonces ahí también viene consecuencias. Y la principal es la contaminación al medio ambiente, porque aunque ellos no quieran estar tirando estas sustancias químicas, pues se tira y queda absorbente en la tierra y también pues en su piel. La siguiente. Y bueno, iniciamos en cuanto al ámbito forense y el proceso de laboratorio clandestino en su localización y desde su localización hasta su desmantelamiento consta de tres partes. La primera es el procesamiento del sitio, la segunda es el desmantelamiento del laboratorio clandestino y el último es la disposición final de estas sustancias químicas y desechos peligrosos. Inicia con esta denuncia la noticia criminal, les avisa ya sea por primeros respondientes, ya sea policías estatales municipales, al Ministerio Público Federal o al Ministerio Público Estatal. Posteriormente de esto, se realiza la puesta a disposición en donde se refiere todas las características para iniciar la carpeta de investigación. Cuando ya se tiene la carpeta de investigación, ya sea el Ministerio Público Federal o el estatal, entonces se avisa a servicios periciales. Nosotros recibimos el oficio, siempre se debe recibir un oficio en donde se dice que vamos a realizar una intervención en estos lugares, en donde ya se nos refiere la coordenada geográfica. Estos lugares son bien difíciles de localizar, no hay calles, no hay avenidas, a veces nada más están dentro de un ejido, entonces se puede marcar el ejido, se puede marcar el estado, se pueden marcar las colindancias de estos lugares, pero específicamente la coordenada. En estos lugares lo más importante sería la localización geológica, sabiendo que el GPS siempre va a tener un error de localización, va a tener un más menos error. Puede darte los 19 grados, normalmente son grados, minutos y segundos norte, grados, minutos, segundos oeste. Hace un plano cartesiano. Entonces, al hacer el plano cartesiano, en el punto donde estas ambas se unen, es el lugar donde se ubican. Entonces, bueno, hay que tener esa coordenada. Sin embargo, cuando nosotros llegamos, depende de nuestro GPS, del que nosotros tengamos, de los satélites que se estén uniendo para nosotros la localización, puede tener un error de más menos 3, pero debe de estar similar. O sea, si el segundo, la puesta a disposición dice termina con 15 segundos y tú llegas y termina con 17 segundos, pues sí es el lugar, ¿no? Pero si cambia completamente en grados, en minutos, entonces ahí no podríamos intervenir hasta que se forme una nueva carpeta de investigación. Esta es la siguiente. Eh, bueno, lo que ya les mencionaba, los primeros respondientes son los que descubren estos lugares. Posteriormente ellos brindan la ubicación, inicia la denuncia, ya sea denuncia formal o denuncia anónima, o también puede ser a través de una investigación de campo que alguien le haya dicho y hayan ido policías a investigar, y la otra es a través de inteligencia que les hayan, no sé, a través de helicópteros, a través de que alguien haya dicho, y entonces hayan hecho todo un estudio de inteligencia para encontrar estos lugares. Ya que tenemos esto del laboratorio, pues llamar al Ministerio Público, los primeros respondientes tienen que llamar al Ministerio Público, asegurar el lugar, delimitar el lugar. Siempre es importante que ellos realicen todo este proceso de delimitación y protección del lugar, acordonamiento del lugar, y entonces inicia aquí el llenado de la cadena de custodia, el registro de cadena de custodia. Esto está ubicado en el acuerdo A-009/15 que se encuentra en el Diario Oficial de la Federación. Esta cadena de custodia, registro de cadena de custodia, no solamente está en este anexo, en este acuerdo que se encuentra en el Diario Oficial, sino aparte también se encuentra en el Código Penal que nos rige actualmente. Entonces es importante tener conocimiento de este. Nosotros como peritos siempre nos basábamos con esto. Todo es un indicio. El lugar es un indicio, todo lo que encontramos es un indicio y lleva diferentes procesos. El lugar alguien lo tiene que encontrar, tiene que hacer todo el llenado. En la siguiente, licenciada. Inicia con el registro, el anexo número 2 de este acuerdo, y esto es lo que llenan los primeros respondientes.
Es el formato de entrega-recepción del lugar. Entonces, bueno, ahí ellos tienen que llenar la carpeta de investigación en la parte superior, quiénes están en el lugar, la localización, ahí hay un mapa, ellos tienen que hacer un croquis simple. También nosotros en cuanto a materia de criminalística de campo, hacemos un croquis simple, a menos que vaya el arquitecto, él sí hace ya una delimitación poligonal del lugar, mucho más específico, pero si no, bueno, tanto primeros respondientes como policía investigadora, Policía Federal Ministerial, y nosotros como peritos criminalistas hacemos croquis simples. Entonces, bueno, en este llenado, ellos de primeros respondientes tienen que hacer todo este llenado, si se encuentra víctimas, cómo encontraron el lugar. Todo es importante aquí mencionarlo, o sea, si llegaron al lugar y había personas y se echaron a correr, entonces anotarlo. Si había heridos, anotarlo. Si llamaron emergencias, hay que anotar todo en esto, no solamente en este tipo de escenas, que es lo que estamos hablando, sino en todas las escenas. Entonces ya viene el segundo, viene nuestro siguiente apartado, son específicamente tres en los que los primeros respondientes deben de llenar, que es en el anexo 2. Entonces, la siguiente igual habla acerca de si existen víctimas, si se existen detenidos, si estos detenidos se encontraban heridos, en dónde se encontraban sus lesiones, todo tiene que ir ahí. También si había vehículos en el lugar, a veces dejan ahí camionetas, coches, también hay que anotarlo, las placas, hay que identificar esos vehículos para también hacerles un aseguramiento posteriormente, porque pues no se puede embalar, entonces estos indicios se van a aseguramiento. Y bueno, esto todo cuando nosotros llegamos, cuando periciales llega, este registro ya tiene que estar llenado por los primeros respondientes. En este anexo lo llenan ellos y nos lo tienen que entregar en original para que pueda ser anexado a la carpeta de investigación. La siguiente, licenciada. Este último es bien importante porque este es ya la entrega del lugar. En el formato que se encuentra del lado derecho, igual, ahí viene toda la información que se requiere, si existen personas detenidas, los vehículos, lo que les mencionaba, y en la parte inferior, esa es la sección que a nosotros como periciales nos es de interés, que es qué servidores públicos están llegando al lugar. No solamente yo, que yo ya estoy haciendo todo el proceso de recepción del lugar o que encontré este lugar, laboratorio, sino quienes ahora se van a hacer cargo del procesamiento del lugar. Yo ya lo cuidé, ya lo resguardé como primer respondiente, ahora yo lo entrego al siguiente combo de servidores públicos para que ellos realicen todo el procesamiento del lugar. Entonces, en la parte inferior, como observamos, dice servidores públicos que ingresaron al lugar. Ahí tenemos que anotarnos todos los que vamos a ingresar al lugar. Cuando nosotros llegamos, todos se tienen que salir porque los únicos que vamos a procesar el lugar somos los peritos, en este caso el Policía Federal Ministerial, que es el que se va a hacer cargo de toda la investigación, y todos los demás deben de estar afuera, a menos que si alguien quiere entrar para llevar también informes acerca de lo que se está encontrando, entonces está perfecto, pero se tiene que anotar en esta sección, en la sección de servidores públicos que van a ingresar al lugar. En la parte inferior, quién se firma, quién está entregando el lugar hacia los peritos. Entonces, el primer respondiente que se hizo cargo de todo este llenado firma en esa sección y posteriormente el perito químico va a recibir el lugar. Esta escena, entonces él recibe, firma en la parte inferior en donde él está recibiendo. Cuando vayamos a salir, se hace exactamente el mismo procedimiento, se entrega hacia la persona que ya va a estar de responsable hasta que se saquen todos los indicios que se encuentran en el lugar para que ya quede libre esa escena. Entonces es bien importante que los servidores públicos, tanto primeros respondientes como nosotros, entre ellos nos entreguen el lugar y nosotros lo recibamos para empezar el procesamiento de la escena. La siguiente. Bueno, ya como nosotros les mencionaba, pues ya llega servicios periciales y Policía Federal Ministerial. Lo primero que debemos de hacer es comunicarnos con los primeros respondientes, que ellos nos digan cómo encontraron el lugar, si pudieron realizar el acordonamiento, porque lo ideal
como primeros respondientes y como servidores públicos es cuidar todas las escenas, pero a veces no nos nutren del material, entonces referir si sí pudieron hacer todo el acordonamiento, lo hicieron a través de otros medios, ya sea vehículos, ya sea cerrar los ingresos hacia la carretera que guía hacia ese lugar, de qué manera ellos pudieron proteger la escena, no necesariamente con el acordonamiento, si no tuvieron esos medios para hacerlo. Si tuvieron los medios, entonces, bueno, checar que ese acordonamiento esté bien realizado y si no, entonces ampliarlo. El perito criminalista, cuando llega al lugar, decide si todos los indicios se encuentran protegidos o si es necesario hacerlo mucho más amplio, todo este circuito, para que todos los indicios estén dentro de este acordonamiento. Ya que nosotros platicamos con los primeros respondientes, entonces viene ahora sí nosotros protegernos con el equipo de bioseguridad. Más adelante vamos a ver qué es lo que nosotros debemos llevar como servicios periciales para que nosotros no contaminemos la escena y tampoco todos estos indicios nos contaminen a nosotros. Como les mencionaba, estos químicos son muy peligrosos y más pudiéndolos unir. Esto no solamente estos químicos entran de forma que nosotros lo olamos, sino también se van impregnando en nuestra piel. Aún y cuando tengamos ropa, aún y cuando tengamos el Tyvek, cuando salimos de la escena siempre terminamos oliendo, hasta nuestra piel termina oliendo. Entonces hay sustancias que no solamente ingresan a nuestro cuerpo a través de la nariz, sino también a través de nuestro cuerpo, de nuestra piel. Entonces, bueno, es importante este equipo de bioseguridad y entonces ahí ya nos entregan el lugar, lo que mencionaba hace ratito. Mediante este formato se nos entrega el lugar y entonces ahora sí, nosotros somos responsables en ese momento del lugar. Entonces, todo lo que sucede, lo que le pase a ese lugar, a partir del momento en que nosotros lo recibamos, ya es nuestra responsabilidad. Entonces, por eso es importante ese llenado y también nosotros cuidar la escena cuando se nos entrega. Lo que les mencionaba, checar el acordonamiento y si está adecuado y si no es adecuado y vemos que se puede ampliar o que es necesario ampliarlo para que todos los indicios estén dentro de este acordonamiento, entonces lo modificamos. Nosotros llevamos este listón para poderlo ampliar si es que ya no se pudo o ya no se tiene para poderlo hacerlo más grande, entonces nosotros ampliamos este acordonamiento. Lo que les mencionaba, checar coordenadas y ubicación, la que no viene en nuestro oficio. La que viene en nuestro oficio y la que viene en la carpeta de investigación. Si se modifica por segundos, si se modifica por un minuto, entonces está adecuado por este error de GPS, pero si cambia completamente los grados, si cambia completamente, entonces no podemos ingresar porque nuestra solicitud no habla de ese lugar. El siguiente es hacer el recorrido en el lugar. Es importante hacer el recorrido porque debemos de marcar una entrada, una salida, que sea normalmente la misma, pero marcar nuestra entrada, marcar nuestra salida, en estos lugares es importante marcar una salida de emergencia por si algo se sale de control. Como las sustancias que están ahí son muy volátiles, están también aparte evaporándose, aparte no sabemos cómo ellos lo estaban manejando, qué tipo de temperatura estaban, si en los condensadores, que eran lo que vimos al inicio, estos materiales grandísimos de metales que van unidos junto con los tubos, no sabemos si todavía siguen calientes, si no siguen calientes. Normalmente este material está soldado, entonces no sabemos si llega a tener algún tipo de fuga, no sabemos el material, cómo ellos lo estuvieron elaborando, entonces es importante tener nuestra salida de emergencia por si algo se sale de control y tengamos una manera de salir los que estamos dentro del lugar, aparte también los que estén afuera de este acordonamiento. La siguiente, ya que tengamos nuestro recorrido y tengamos nuestra entrada, lo que les mencionaba, el equipo de bioseguridad, aquí yo manejé el ideal y el real. El ideal es este que estamos mostrando aquí en la pantalla, que es con nuestras caretas con oxígeno o con que tengan capacidad de que no se pueda pasar todos los olores en cuanto a estos químicos y nos protejan tanto los ojos, la nariz y todo el conducto respiratorio. Estos protectores que son como Tyvek, pero son mucho mejores, que son sintéticos, para proteger si algún tipo de sustancia nos cae en la piel, no nos queme. Y estos guantes, que son mucho mejores a los guantes de látex.
protegen mucho más porque nosotros vamos a estar, específicamente los químicos, pero también nosotros porque vamos a estar con ellos en todo el movimiento y toda la recolección de muestras de estos indicios, entonces cuidar que no nos caiga algo y podamos generar algún tipo de quemadura. El siguiente. Aquí, este es como lo ideal, lo que les mencionaba, esta es una escena de un laboratorio clandestino, lo que les mencionaba, aquí están los condensadores, los reactores, aquí es normalmente donde se realiza toda esta combinación de sustancias para generar el producto. Estos peritos que ingresan, ellos sí traen hasta su tanque de gas, su tanque de oxígeno, perdón, su tanque de oxígeno y vienen súper protegidos, tanto en los zapatos como los guantes, ellos traen unas caretas y su tanque de oxígeno. Entonces, esto es lo ideal para ingresar a una escena. La siguiente. Y aquí, bueno, en esta foto vemos en la parte superior las bolsas. Lo que les mencionaba, a veces están construidas estas secciones donde protegen a estos lugares con madera o con estructura sintética para que no le afecte la lluvia, porque también eso modifica el calor y modifica la elaboración. Aquí también está otro que es como lo ideal, que sea como los guantes, que sea la protección y que sea todo este elemento de bioseguridad para nosotros protegernos en estas escenas. La siguiente. Pero como pues se trabaja en ámbito gubernamental, a veces no se tienen los medios y esto es lo real, esto es lo que nos ofrecen. Este es un protector Tyvek. Normalmente son blancos porque así podemos ver cuando se sucede algo. Es más fácil ver tanto sangre, fluidos. En este caso, si se te quemó, es más fácil poderlo observar, por eso están construidos de manera blanco. Y aquí los cubrebocas no nos dan estas caretas de oxígeno para protegernos mucho mejor, pero bueno, con los cubrebocas, siempre también hay que tenerlo, también hay que buscar, si no nos los dan, eso sí es bien importante, algún tipo de lentes protectores, porque si brinca, estas sustancias te pueden quemar y entonces pueden lastimar la vista en un solo momento. Entonces, sí, llevar también esta protección de lentes y de guantes. Los guantes que nos brindan, pues son los de látex, entonces para este tipo de asuntos, si ya sabemos que vamos a asistir, pues entonces buscar algún tipo de otro tipo de guantes neopreno para que sea mucho más cuidadoso hacia nuestras manos. La siguiente. Y bueno, aquí estos no tienen parapiés, ¿no? Normalmente andas con tus zapatos, con tus botas. Deben de ser botas, no zapatos y botas que sean bastante mm, duras, porque si también si te caen en los zapatos, pues que se queme el zapato y no tu pie. Y aquí, bueno, ya la escena, ya con los peritos en el ingreso, que son estos, los que están en color blanco, para checar las sustancias. La siguiente. Aquí, y bueno, ya iniciamos, aquí como peritos criminalistas, empezamos a la ubicación geográfica del lugar. Normalmente en el ámbito federal somos muy pocos elementos, somos muy pocos en un lugar o en un estado a comparación de los estatales, de la Fiscalía Estatal. Ellos tienen mayor personal a diferencia de nosotros. Entonces, los que siempre vamos es el criminalista, porque ahí también menciona que el perito, ingeniero, arquitecto puede ir a estos lugares para sacar la poligonal. La poligonal es cuando te marca exactamente de punto a punto a punto a punto lo que abarcó este laboratorio, este lugar. Entonces ya hace pues un mapeo mucho mejor y delimitar todas las zonas que abarca, qué tipo de ejidos, qué tipo de poblaciones abarcó este laboratorio, pero nosotros lo hacemos desde el croquis simple. Nosotros vemos todas las coordenadas, tratamos de hacer estas poligonales para delimitar, pero no como los arquitectos. Entonces, bueno, ya tenemos la ubicación del lugar, hay que delimitar este polígono, lo que les mencionaba, esto lo hace el arquitecto para poder saber qué tanto abarcó y ahí poder determinar si es un laboratorio grande o un laboratorio pequeño y más o menos calcular cuánto era su producción.
Y aquí para identificar específicamente esos lugares es el GPS. En otras escenas nos ubicamos por calles, por avenidas, por colonias, por cruces, números de las casas, colores de las casas, estructuras de las casas, pero aquí no hay manera de ubicarte más que geológicamente. Entonces, aquí es importante tu equipo GPS. Si te lo brinda la institución, pues utilizarlo. Y si no, hay una aplicación en Internet que tiene Android que se llama Mi GPS. Ese programa es muy exacto porque se utiliza también, abarca, busca más bien varios satélites en donde te ayuda a localizar. Y la ventaja de esta aplicación es que si, aunque tú no tengas señal, porque estos lugares no se tiene señal de internet, no se tiene llamadas, no se tienen ninguno, son de difícil acceso y de difícil comunicación, esta aplicación no importa que no tengas internet, que no tengas señal, funciona. Te da la ubicación porque es a través de eh, satelital, de diferentes satélites que se unen a tu celular. Entonces es importante como tenerlo esto en específico o a través del GPS, ¿no? Que ese es lo más adecuado. Pero si no hay GPS, entonces utilizar alguna otra herramienta que te ayude a localizar el lugar. El siguiente. Ya que tenemos y que decimos que sí, efectivamente el lugar es el adecuado, tanto en la carpeta de investigación como tu oficio, entonces ya viene la recepción del lugar, lo que ya hemos visto, que es la entrega de este lugar hacia los primeros, de los primeros respondientes hacia la Policía Federal Ministerial, que se va a ser encargada de esta investigación, y de los peritos. En estas escenas, el perito principal es el químico, porque él es el que sabe perfectamente las sustancias que está viendo, que está leyendo y que nos ayuda a saber si son peligrosas, si nos debemos acercar, si no nos debemos acercar. A veces ellos nos dicen, no, aléjense porque este es como bastante peligroso, entonces hay que marcar una distancia para poderlo abrir o eso lo dejamos al final. ¿Ahorita tienen alguna duda? Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien puede escribirnos en el chat y sin problema nosotros revisamos y hacemos lectura. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, entonces ya pues verificamos este lugar y el perito químico, lo que les mencionaba, él es el que recibe el lugar. En todas las escenas, no solamente esta, se debe de recibir el lugar. En este es específico el químico, lo importante porque él es el que conoce todas estas sustancias. Él es el que sabe si la unión de alguno o de otro puede ser peligroso para nuestra salud o puede generar una explosión. Al no tener bien delimitado qué es lo que ellos compraron y qué es lo que ellos adquirieron y de qué manera lo adquirieron, porque como les mencionaba al inicio, el gobierno ha delimitado la producción y la compra de determinadas sustancias. Como no lo sabemos, entonces es peligroso poder estar nosotros ahí. De hecho, hay mm, leyes, específicamente en Estados Unidos, que nos dice que nosotros como peritos no podemos estar más de media hora en el lugar. Sin embargo, sabemos que ya en el campo es completamente diferente, que no podemos trabajar a veces tan rápido porque a veces ya llegamos de noche o nos agarra la lluvia, hay que encender luces o hay que trabajar como lo más rápido posible. Sin embargo, son muy grandes. Aún y cuando son pequeños, no son tan pequeños, están divididos en diferentes zonas y nosotros como, eso sí lo hacemos nosotros, los criminalistas, delimitamos cómo le vamos a llamar a todas estas zonas. A veces tienen una zona donde es la producción, otra es donde es el secado, en donde ya tienen el producto final, esa es otra sección, en donde ellos pernotan, ahí es otra sección, a veces tienen el almacén en donde están todas las sustancias y posteriormente se las llevan hacia donde se va a producir, entonces esa es otra sección. Nosotros como peritos criminalistas le vamos a dar algún tipo de nombre, algún tipo de, sí, de nombre o de ubicación a cada una de las zonas para que tengamos identificados a cada una de los lugares que vamos a intervenir.
Eso sí lo hacemos nosotros y eso se lo externamos tanto al perito químico porque eso le va a ayudar a su llenado, que ahorita vamos a ver, a su anexo 3, y también al Policía Federal Ministerial para que lleve notas acerca de las cosas que estamos encontrando en cada una de las áreas, porque esas zonas, yo como CRIMI lo anoto en mi dictamen. Entonces yo voy a referir en el lugar A, si yo le llamo así, en el lugar A encontré estos indicios, en el lugar B que era la zona de donde dormían o donde estaba toda la ropa. Ok, esta es la siguiente zona y en esta zona encontramos estos indicios. Entonces es importante tener ahí bien delimitado nosotros cómo le vamos a llamar a cada una de las zonas y externarlos a todas las personas que van a estar con nosotros para que eso se vaya tanto en los dictámenes y en todos los referentes del lugar, tanto en las cadenas de custodia como en los informes que van a realizar los policías. Y bueno, para esto el material que vamos a utilizar es una tabla en nuestros bolígrafos y nuevamente nuestro GPS. Aquí ellos también, los primeros respondientes también se deben de fijar que nosotros estemos llenando bien nuestros nombres, nos estamos identificando tanto con nuestras credenciales de peritos oficiales y que estemos llenándole también requisitando bien ese informe porque esto se va a anexar a la cadena de custodia y también ese es como un apoyo a ellos en decir lo que sucedió después de esto ya no es mi responsabilidad, ya es completamente de servicios periciales y de las personas que están ingresando. La siguiente. Llegamos a esta inspección del lugar. Igual, aquí se supone que ya los únicos que debemos de estar en el lugar es el policía federal y los peritos. El perito fotógrafo aquí también es importante porque él va a hacer todas estas tomas fotográficas generales a particulares. Siempre en el ámbito criminalístico, el perito fotógrafo y el perito químico trabajan en conjunto. Entonces se tiene que tomar toda la fotografía desde el inicio hasta el final, también marcando todas nuestras entradas, nuestras salidas porque todo esto va a ir inyectado en su dictamen. Entonces, toda esta información nos tenemos que apoyar también con el perito fotógrafo junto, aquí él trabaja junto con los dos, porque hay escenas que únicamente trabaja con el perito crimi y en esta escena se trabaja en conjunto, tanto con el químico como con nosotros. Entonces, él tiene que tomar todas estas escenas de forma general a forma particular para poder delimitar estas zonas que nosotros le vamos a llamar que nosotros vamos a identificar y que les vamos a decir a ellos cómo se van a llamar para que también lo anoten en sus dictámenes. Entonces, bueno, aquí en la inspección del lugar, el CRIMI, el químico y nosotros trabajamos en conjunto para saber cómo vamos a ingresar, salir y todas estas fotografías que va a estar tomando. De forma general, antes de que nosotros empecemos a marcar a los indicios, le demos un número o alguna letra o ambas, la unión de ambas, número y letra. Es importante que le tome cómo estamos encontrando el lugar y cómo lo estamos recibiendo. Entonces, al hacer el recorrido en esta inspección del lugar, el fotógrafo debe de tomarle todo tal cual lo estamos recibiendo, tanto el acordonamiento, si hay acordonamiento, si no hay acordonamiento, si ellos delimitaron a través de sus camionetas, pues entonces tomarle fotografía, cómo está localizado ese lugar, cómo están, si estas estructuras fueron hechas de madera o fueron hechas con bolsas sintéticas, con lonas, con bolsas sintéticas, los lugares cada uno, si está bien delimitado la zona de bodega, si está bien delimitando la zona de donde ellos dormían o era de entrada por salida, porque hay escenas donde ellos no duermen ahí salen o entran. Y hay otras escenas en donde la gente sí duerme ahí. Entonces también eso hay, el fotógrafo le toma fotos antes de que nosotros ingresemos y cómo lo estamos recibiendo. Posteriormente el fotógrafo también le va a tomar estas fotografías a la escena durante nuestro procesamiento y le va a tomar fotografías al final de ya cuando nosotros entregamos este lugar procesado a nuevamente a quien va a estar a cargo de la escena. Entonces, bueno, aquí realizarlo de forma conjunta, tanto las rutas de salida, las rutas de entrada. Y bueno, aquí viene que nosotros tengamos lo que les mencionaba, ¿no? Nuestra protección ideal, que es las respiradores con careta completa o media, dependiendo de qué tanto vamos a estar involucrados en la escena y qué tan grande es. Pero bueno, eso
pues ya no depende mucho de nosotros porque estas caretas a veces sí pueden ser muy caras y más si tienen un oxígeno. Entonces, no es algo que nosotros como perito lo podamos comprar o lo podamos estar llenando continuamente. Entonces, ayudarnos a lo que podamos y a lo que tengamos. Si necesitamos ponernos 10 cubrebocas, entonces ponernos esas 10 cubrebocas. Si yo uso lentes para ver, bueno, entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo uso lentes, me ponía aparte otros lentes. A veces también es complicado porque pues te pones tu cubrebocas y con esto pues empaña, ¿no? Entonces buscar las maneras, idearnos las maneras para protegernos lo más que podamos. En cuanto a guantes látex, son bastante fácil que se quemen con determinadas sustancias, entonces ponerte varios guantes látex para proteger lo más que puedas tu cuerpo. Eh, y aquí, bueno, también los trajes Tyvek y tus botas. Hay unas, normalmente pues nosotros entrábamos con nuestros zapatos normales, pero lo adecuado es que también te pongas algún tipo de botas desechables, como de los que utilizan los polleros. Utilizar ese tipo de botas porque son bastante duraderas y se pueden reutilizar y aparte no son tan fáciles de destruir. La siguiente. Aquí el criminalística, vamos a checar el acordonamiento, vamos a hacer este recorrido del lugar, vamos a denominar cada una de las áreas, tomar las coordenadas. Aquí, eh, en criminalística, cuando vamos a levantar los indicios, hay muchas maneras de identificarlos, siempre de localizarlos, ubicarlos y localizar. Cuando nosotros vamos a ubicar indicios, debemos ubicarlos en dónde está. En lugares cerrados es muy fácil, la ubicación es en la cocina y la localización a 2 puntos, en la pared norte, en la pared sur. Aquí, en este tipo de lugares, pues no hay paredes, no hay delimitaciones. Entonces, todas las áreas las debemos, si yo le voy a llamar, si encontramos en un laboratorio 5 áreas, a cada área le voy a sacar su coordenada geográfica mencionando cómo lo obtuve, a través de qué medio obtuve esa coordenada geográfica por este error que les menciono, más menos 3. Entonces, tomarle a cada una de los lugares las coordenadas y en ese lugar de mi toma de coordenadas, qué fueron los indicios que yo obtuve. Si son menos, si no es tan peligroso, porque también hay escenas en donde nos dicen, tienes que trabajar rapidísimo porque nos tenemos que salir rapidísimo de este lugar. Entonces, bueno, con nuestras coordenadas, hacerlo lo más rápido, pero bien. Siempre es trabajar, nosotros en periciales siempre se trabaja bajo estrés y bajo tiempo, pero tienes que hacerlo adecuadamente porque en este sentido, te puedes lastimar, puedes generar algún tipo de problema, puedes revolver sustancias y hacer una explosión ahí y generar un daño no solamente a la escena, sino a ti y a tus compañeros. Entonces, dependiendo del lugar, pues entonces dependerá la forma en que nosotros lo vamos a trabajar, pero siempre tiene que ser lo rápido y adecuado. Aquí nosotros podemos utilizar una localización de indicios que se llama azimut. Este azimut es cuando yo tomo mi coordenada geográfica y lo derivo hacia grados y hacia distancia. Yo aquí está mi árbol, el árbol tiene la coordenada tal, mi indicio está hacia 90 grados de este azimut, de esta coordenada, a 90 grados hacia el noroeste, a 15 metros. Entonces, yo voy haciendo así cada uno de los marcajes de mis indicios si lo creo prudente, ¿no? Entonces, bueno, yo busco mi azimut, mi coordenada inicial, y de ahí voy derivando los grados. Los grados los podemos obtener en las brújulas vienen los grados. Estas brújulas se abren y no solamente menciona tu norte o tu sur, todo la rosa de los vientos, sino aparte también se menciona los grados. Entonces, a través de tu brújula puedes sacar eh, eh, tus grados y a través del flexómetro, pues ya sacas tu distancia y también con la brújula sacas hacia dónde está dirigido, hacia el norte, el noroeste, el suroeste, dependiendo de dónde está tu indicio. Y si no, pues nos vamos a coordenadas, pero siempre marcando este error más menos 3 metros, que es bastante. Si lo vemos así ya de forma general, si mi indicio está a 1 centímetro y mi error es más menos 3, entonces ahí genera
un pequeño problema, pero si no hay otra manera de poderlo hacer, entonces, bueno, hay nada más explicarlo en tu dictamen, que tienes ese error de cálculo y si no, pues hacer tu acimut. El Azimuth, pues sí te tienes que ayudar de tratar de que otro compañero te ayude para poder tú estar sacando tu coordenada y otro compañero te está ayudando a hacer la distancia, la medición, pero si lo tienes que hacer todo tú, bueno, entonces ser bien cuidadoso con con tu llenado de coordenadas, porque si no puede ser erróneo la medición que estás haciendo y tu marcaje de ángulo. El siguiente es tus coordenadas, el ubicar y localizar cada uno de los indicios. Eh, También si consideras que el azimut no, pues viene también el de franjas o de punto a punto. Tú marcas tu indicio 1 y dices, de mi indicio 1 existen 5 metros o 20 centímetros hacia mi indicio 2, dirección noroeste, suroeste, y lo vuelves a marcar de punto a punto. Te vas uno y luego al otro y luego al otro, así cuidando de uno a uno y del 2 vas al 3, del 3 al 4. El marcaje de los indicios, el número que tú le vas a dar, dependerá que tú te pongas de acuerdo. En estos nos ponemos de acuerdo con los químicos, si ellos le van a dar número a sus indicios o le van a dar letras, porque en una carpeta de investigación no puede ir repetido. Que yo diga, mi indicio 1 es, no sé, un arma de fuego y el indicio 1 de la química en la misma carpeta es una sustancia acetato. Entonces no puede existir eso. Entonces hay que ponernos de acuerdo con los químicos para saber si ellos van a utilizar el número o van a utilizar la letra y de ahí nosotros ir marcando nuestros indicios. A todos estos indicios, el fotógrafo tiene que tomarle fotos. Si yo estoy identificándolos con números, entonces él le tiene que tomar fotografías a ese indicio y cuando se está muestrando también tiene que tomar fotografías. Eh, Hay lo que les mencionaba, diferenciar los indicios químicos a los criminalísticos y también a los indicios de aseguramiento. Cuando iniciamos en este proceso, en el nuevo proceso de sistema penal en el que estamos, en el acusatorio, hay en esta cadena de custodia que tenemos hoy en fecha y aparte en nuestro código penal, donde viene todas las funciones que debemos de hacer, tanto ministerios públicos, policías y peritos, refiere que hay unos indicios de aseguramiento. Esto es cuando los indicios son demasiados grandes. Por ejemplo, en estos casos, en los laboratorios que encontramos los condensadores, que estos son estos lugares donde se van guardando y almacenando las sustancias, pues son demasiado grandes, entonces no entran como un indicio, entran como un indicio de aseguramiento, o sea, sí como un indicio, pero de aseguramiento. También cuando son los tambos que vienen llenos con todas las sustancias químicas y únicamente se saca la muestra de eso, los químicos sacan esa muestra. La muestra es un indicio que se va al laboratorio a estudiar y que se debe de ser llenado a través de esta cadena de custodia, pero el tambo se va como indicio de aseguramiento para que posteriormente lo vamos a ver viene su destrucción. Entonces hay que también identificar qué tipo de indicio es y qué proceso se le va a realizar a cada uno de ellos. Aquí nosotros en los lugares, en estos indicios criminalísticos, específicamente en los laboratorios, difícilmente va a haber uno que nosotros nos podamos llevar. Casi todos son indicios de aseguramiento por la cantidad que son, por el volumen de los indicios y el tamaño, el volumen y el tamaño. Si nosotros llegáramos a encontrar armas de fuego, dinero, documentación importante ahí, algún tipo de que no sea químico y que sea a lo mejor de otra especialidad, dado que no va a la otra especialidad, entonces nosotros realizamos este levantamiento y ahí serían nuestros indicios. Igualmente le tendríamos que dar un número diferente a los que se le va a brindar el perito químico. El siguiente. Y pues ya venimos a la identificación de indicios químicos. Aquí, mmm, aquí el perito principal va a ser el químico. Él va a identificar, de acuerdo a sus criterios técnicos, cómo va a realizar el levantamiento. A veces en un lugar encontramos tambos de bastantes litros de una sola sustancia. Entonces ahí ellos nos van a decir cómo los vamos a identificar. Si tenemos asegurado que es la misma sustancia, se pueden manejar todos esos mismos tambos como un número de indicio. Si no se está seguro que pertenece a la misma porque no se tiene, si no es seguro que sea la misma sustancia, entonces se va a marcar tambo por tambo.
A menos que se tenga completamente seguridad de que es la misma sustancia, entonces se van a unir estos indicios para marcarlos en uno. Entonces sería mi indicio uno y toda esta sustancia colocada en este mismo. El indicio uno son 20 tambos con la sustancia tal, son 50 tambos con la sustancia tal. Eso lo va a denominar y lo va a decidir el químico y a él, pues dado su conocimiento y su experticia en todas estas, las sustancias, pues él sabe más si estas drogas son, si estas sustancias son precursoras, si son, si el polvo se une con algún otro para no mezclarlos. Ella siempre yo trabajaba con muchas químicas y ellas siempre nos decían, esta sustancia no se debe de revolver con esta porque genera, es volátil ambas y pueden generar algún tipo de explosión. Entonces, bueno, hay que hacerle caso a ellas para saber cuáles vamos a agrupar, cuáles no, y de qué manera ellas van a realizar su muestreo, y si podemos estar cerca o nos movemos de la zona para que ellas puedan realizar su muestreo. Ellas realizan algún tipo de técnica, a veces les dan como eh, unas de pH, en donde ellas pueden más o menos identificar la sustancia, y si no, pues ya por la coloración, a veces son demasiado obvios los olores, entonces no es de que lo huelas porque no es adecuado que huela las sustancias, por lo mismo que les mencionaba, hay sustancias en donde si las hueles de manera automática te puedes morir. Entonces no es bueno que uno los esté oliendo, pero a veces la misma sustancia, aunque no queramos, pues huele, lo que les mencionaba. Quedamos todos, nuestra ropa huele y nuestra piel también huele. Entonces, ellas, bueno, ya en todo esta la identificación de indicios químicos, aquí el perito fundamental y principal es los peritos químicos forenses, que ellos nos van a decir cómo lo vamos a identificar para nosotros también estarlo marcando en nuestro dictamen. Los criminalistas también lo notamos, todos los indicios que se están encontrando y los que se están muestreando, y los que no se van a muestrar, el por qué no se van a muestrear. Entonces aquí ellos son la parte fundamental, pero nosotros tenemos que estar junto con ellos, y también el perito fotógrafo, lo que les mencionaba. Si el indicio uno se va a marcar y van a ser varios tambos en ese indicio uno, entonces el fotógrafo tiene que haber una evidencia de que esos 20 tambos son el indicio uno, o esos 30 tambos, o el indicio que sea, deben de tenerlo bien identificado. Y aquí pues igual tener nuestros respiradores o toda nuestra bioseguridad, lo que tengamos a la mano para podernos proteger y hacer todo el muestreo que lo va a solicitar el Ministerio Público para poderlo enviar hacia el juez. Nuestros filtros, si tenemos, si no, pues lo que les mencionaba, lo que tengamos a la mano y lo que la institución nos dé, o también nosotros ayudarnos y comprar algún tipo de tratamiento para que nosotros no dañemos nuestra salud, porque queramos o no, al ingresar en algún tipo de escena como esta, nuestra salud se daña por todo lo volátil y todo lo que está en el lugar. Aquí vamos a utilizar también una báscula de campo, un flexómetro y una pintura de aerosol. Los químicos normalmente ya tiraron en todo el contorno de los tambos o de las cubetas o de estas ollas de Petrel. Entonces no hay manera de nosotros poderle pintar o marcar algún tipo de forma de que se identifique el indicio. Entonces se utiliza la pintura de aerosol para que sea mucho mejor y no se borre, por si se llega a caer otra vez la sustancia, no se borre, y que tú llegues a la bodega y que digas, pues entonces este indicio, ¿cuál era el que yo había marcado? Entonces es importante también tener esto. La siguiente. Y bueno, aquí ya venimos con los precursores, bueno, las sustancias químicas que encontramos en el lugar, y lo que les mencionaba, el gobierno, al ver que empezó a aumentar la compra de todas estas determinadas sustancias químicas, lo que hizo fue delimitar en venta restringida, en venta controlada y en venta libre. Las sustancias que se utilizan en estos lugares y que es una venta restringida es el fenitacetona, P2P. Esta es una de las sustancias más importantes que siempre normalmente se encuentran aquí. El metilenodioxifil, enil 2 propanona, la acetona, el ácido clorhídrico,
El ácido muriático, en específico el ácido muriático, sí te puede provocar la muerte si lo hueles. Este es bien peligroso que nosotros tengamos contacto tan solo también porque puede generar una quemadura bastante importante, pero este sí es uno de los ácidos mucho más peligrosos que se encuentran en el lugar junto con el ácido clorhídrico. El ácido fenilacetoa, cetronitrilo, efedrina, exactamente la efedrina es súper peligrosa, la fenilpropanolamina y la metilamina. Todas estas en algún momento se van a mezclar, pero es importante, las personas que construyen o que realizan esta producción de esta sustancia, pues saben cómo revolverlo. Pero si nosotros no sabemos, en cuanto a primeros respondientes y nosotros como criminalísticas, fotógrafos o alguna otra especialidad, policías, si nosotros no sabemos la utilización, ministerios públicos, quienes estén en el lugar, si no sabemos la importancia o el daño que puede generar cada una de las sustancias, siempre mantenernos alejados, porque si el revolverlos o estar cerca o olerlos nos puede generar un daño momentáneo y permanente. En cuanto a la venta controlada, se encuentra el ácido acético, amoníaco anhídrico. Todos los amoníacos también son peligrosos. El touleno, touleno se puede meter de forma de la piel, en la piel, no solamente le es oler, sino que si nos queda en la piel se puede ingresar a nuestro cuerpo. El hidróxido de sodio y el celite. Y la venta libre es que pues cualquiera lo puede comprar y no importa tampoco la cantidad. Es el ácido yodrídico, el cianuro de bencilo, el cianuro de bromomencilo, el cloruro de bencilo yodo, los derivados de ácido, otra vez aquí entramos los derivados del ácido, el P2P, es una de las sustancias principales, el benzaldehído, el cianuro de sodio y el sulfato de magnesio y el metanol. Lo que trató de hacer el gobierno es que sea mucho más controlado y que yo si voy a vender, si yo empresa produzco estas sustancias, que tenga un mayor control, quién me las está comprando, qué cantidad me las está comprando y para qué me las está comprando. Estas sustancias también pueden servir para la construcción de otras cosas, no necesariamente de esto, sino se utilizan para otras cosas, para la generación de otras sustancias. Entonces, no está mal que se utilice para otras, sino aquí el punto es verificar las empresas que lo están comprando o yo como particular que los estoy comprando, el por qué los estoy comprando. Entonces, por eso se volvió una venta más restringida, una venta controlada para tener pues antecedente quién los está haciendo. Pero bueno, aún así, pues esto no asegura que no se esté comprando de manera incorrecta. La siguiente, tenemos más sustancias de venta restringida, que es el nitroetano, el permanganato de potasio, pseudoefedrina, esta también es de la efedrina, son como derivados. El alto alfa fenilacetoa, cetronitilo, y hay otro derivado que se deriva el APAN, el otro también que se deriva MAPA, el alfa fenilacetoa cetamida, el metilformamida, el aluminio activado y el acetato de sodio y el ixosano. Entonces, pues como vemos, son muchísimas sustancias las que utilizan. Unas pueden ser sólidas, otras pueden ser líquidas y la revoltura de todas estas originan. Entonces, como podemos ver, todos estos son químicos y nuestro producto final, que es la sustancia metanfetamina, pues tiene todos estos. Entonces, imagínense también como el daño que genera tanto para los que lo producen como para lo que los consumen. La siguiente. Ya venimos a lo del muestreo y aquí lo que les mencionaba. Los peritos químicos son los que se van a dedicar a estos, a realizar todo el muestreo y aquí dependerá cuál es la solicitud del Ministerio Público. A veces les piden determinadas cantidades de cada uno de los indicios, entonces ellos tienen que recolectar estas muestras para el estudio en laboratorio.
No solamente aquí únicamente se hace el muestreo para identificar y se tenga evidencia que de este lugar están saliendo estos indicios, y en laboratorio se estudia para determinar qué fue lo que se encontró y qué sustancia es la que estaban en esos botes, para posteriormente proceder al aseguramiento y a la destrucción de estos indicios. Entonces, bueno, los químicos guardan estos indicios en tubos para muestreo. Estos son la mayoría de las veces sintéticos, para no generar algún tipo de choque en cuanto a las sustancias. Entonces, se realiza este muestreo, se cuida y se marca, se identifica cada uno de los indicios con el número y posteriormente con etiquetas. Las etiquetas también vienen en este acuerdo que les mencionaba, en el acuerdo A00915 del Diario Oficial, y se lo pueden encontrar en internet. Este acuerdo, y viene bien delimitado todas las secciones que tenemos que tomar y las etiquetas que se tienen que usar. Estas etiquetas sí o sí tienen que ser las que se encuentran en el acuerdo. Y posteriormente también los tubos se resguardan en alguna bolsa tipo Ziploc. Es de diferente tamaño dependiendo el tamaño del tubo, ¿no? Entonces, dependiendo cada una de las muestras, va a ser utilizado estas bolsas de Ziploc para poderlas proteger por si se llega a salir algún tipo de líquido que no caiga y contamine o haga unión con otras sustancias y genere algún tipo de explosión o quemadura o algún tipo de activación entre ellas. Siempre protegerlas con estas bolsas. El muestreo, pues eso dependerá también de cómo los químicos nos vayan diciendo, cómo vamos a ir identificando cada una de las cosas de los tambos, de las cubetas, de todo esto, cómo lo vamos identificando, y ellos nos van a ir diciendo cómo se van a ir marcando. Y de ahí, igual, el fotógrafo aquí es importantísimo, que en cada una de las muestras, si se va a hacer un muestreo de tambo por tambo, de cubeta por cubeta, de tina, de olla Petrel, de lo que encontremos, el fotógrafo tiene que irle tomando a cada uno de estos indicios. Entonces, como les menciono, Estados Unidos nos dice que no podemos estar más de media hora en un lugar, pero es imposible estar menos de media hora en un lugar, desde que haces todo el recorrido, desde que buscas, desde que estás identificando, desde que vas formando qué encuentras en cada una de las zonas y saber si pertenecen a la misma sustancia o no. Es bien difícil que nosotros trabajemos en media hora. Hay escenas tan grandes que terminas en 5 horas o en 6 horas, dependiendo. Hay escenas que por muy pequeña que esté, puedes trabajarla 1 hora y media. Entonces, lo ideal para no tener problemas de salud, menciona Estados Unidos que no puedes estar más de media hora, pero la realidad es que nunca se puede estar solo media hora. Es bien difícil con todas estas técnicas que tenemos que nosotros realizar para poder hacer y llevarle al Ministerio Público todos estos indicios, y aparte poderlos hacer todo este procedimiento. Entonces, no es viable, o sea, en la escritura, en el papel, sí suena muy bonito, pero en el lugar y en la escena difícilmente vas a trabajar una escena tan rápido. Solamente entrar y salir es complicadísimo. Entonces aquí hay que esperarnos a que la química tome la fotografía, tome su muestra y el fotógrafo tome su fotografía. También depende, si nos agarra la noche en el lugar, pues es más difícil poder estar tomando esas fotografías, tener luz artificial, estar teniendo ahí luz artificial para poder estar tomando fotografías. Y si no, los fotógrafos la verdad es que son muy buenos en estar tomando fotografías con muy poca luz o con nada de luz, cada uno de los indicios. Entonces aquí no es tan rápido, es delicado, porque aparte se está trabajando con sustancias peligrosas. Entonces el estarlo haciendo rápido pues te puede generar una quemadura, una salpicadura a tus ojos, a la boca, a la nariz, y entonces generar algo mucho más peligroso por hacerlo más rápido. La siguiente. Y bueno, aquí ya vemos a peritos trabajando, aquí con su Tyvek.
Aquí, como vemos, lo que les mencionaba, están agrupando cada uno de los indicios. Los colores naranjas son tanques de gas. Este es importante, bueno, sí es necesario que lo tengan para generar todo el calor cuando se está pues calentando todas las sustancias, toda la revoltura de sustancias. Entonces aquí los peritos, lo que les mencionaba, se unificaron cada uno de los indicios que son similares para poderlos identificar. Y aquí, bueno, se está trabajando esta persona, este perito, y vemos aquí al lado están otros indicios al lado del color naranja y también parecen de similares en cuanto a forma, en cuanto a color, y ahí también los están agrupando. Si estamos completamente seguros que pertenecen a la misma rama, a la misma estructura, entonces es de manera adecuada que nosotros lo agrupemos y los identificamos en un mismo indicio para no darle un indicio y terminar con 200 indicios, 500 indicios que estamos encontrando. Entonces, ya decimos el indicio 3, en este caso podría ser marcado el indicio 3 como los tanques de gas de color naranja, de tantos kilos. Se marcan en este indicio tal y estos se van de aseguramiento. Cuando son así de grandes, lo que les mencionaba, es un indicio de aseguramiento por el volumen y por el tamaño de indicio. La siguiente, que va referente a lo que les estoy mencionando, cuáles son nuestros indicios de aseguramiento en estas escenas, porque cada escena pues va a tener diferentes indicios de aseguramiento, pero específicamente en estos tenemos los reactores, que son estas estructuras, la unión de los reactores y los condensadores es esta unión de la estructura metálica grande junto con el tubo posterior, que es ahí donde se sale como el humo, y ahí es en donde calientan todas las sustancias. Entonces, estos reactores y condensadores siempre van juntos y estos normalmente los soltan porque son demasiado grandes. Entonces, el trayecto de donde lo traigan hacia el lugar, pues es muy visible, es muy obvio y aparte es muy pesado. Entonces, lo soldan en el lugar. Entonces, ahí los forman, ahí los construyen. Estos, debido a su tamaño, se vuelven un indicio de aseguramiento, así como los destiladores, las ollas. Hay ollas que encontramos, la mayoría es de Petrel, los que son como color azulito. Estos son los que encontramos ahí. Siempre, siempre este tipo de ollas, tanto cucharas, ollas, pequeños tacitas, también encontramos ahí las de Petrel. Los quemadores son las como estufitas en la parte de abajo que ayudan como a calentar otro tipo de sección porque cada lleva un proceso. Se calienta en un lugar, después se pasa a otro lugar y luego se pasa a otro lugar. Entonces las quemadores son como estufitas chiquitas, pero obviamente como calientan mucho más, y se unen junto con los tanques. Normalmente siempre los encontramos unidos a los tanques. Este es importante siempre marcarlo como perito criminalista y en los dictámenes, si llegan a ver algún tipo de estos dictámenes en cuanto a laboratorios clandestinos, siempre van a decir si se encuentran unidos estos quemadores o no, porque eso también nos dice, ¿no? Que si estaba siendo utilizado o no estaba siendo utilizado estos quemadores. Los baños María, los filtros, las válvulas. Hay válvulas que todo se va conectando hacia otras herramientas químicas que ellos crean para poder estar construyendo esta sustancia, creándola más bien. Entonces, siempre encontramos estas válvulas, tuberías. Las tuberías, hay mangueras demasiado grandes cuando buscan donde se encuentra el agua para poderla llevar hacia el lugar. Entonces, hay mangueras grandísimas que vamos encontrando en el lugar. También como tubería, a veces sí se hacen hasta la tubería, entonces para poder estar trayendo el agua de donde lo más cercano posible. Entonces también marcar si hay algún tipo de camino que guía hacia lugares con agua o si crearon toda su tubería. Las tinas, las tinas son grandísimas, ya las vimos en unas fotos anteriores, son unas tinas color café y bastante amplias. Ahí también llevan un proceso y normalmente hay desechos químicos ya revueltos. Entonces ahí los químicos nos dicen si es necesario sacar un muestreo de esas tinas o es únicamente desecho y una revoltura de lo que ya se había estado utilizando y que pues eso no necesariamente, porque ahí en estas tinas pues no lo puedes trasladar porque no tienen tapa. Son unas tinas grandes color café y estas siempre hay muchísimas ahí. Las cubetas, las bolsas negras, estas siempre encontramos bolsas negras. Pueden ser utilizadas tanto para protección de la sustancia, para protección de otros objetos, o donde van guardando todos los desechos.
y también bolsas color blancas. Hay sábanas, hay unos secadores, hay unas estructuras así, pues que serán como de medio metro, color blanco, en donde son secadoras y normalmente en esas secadoras hay sábanas blancas. Entonces ahí a veces introducen el producto para poderlo secar y después seguir otro proceso. Es importante también marcarlo, también se va a encontrar muchas sábanas blancas porque ahí van identificando la coloración. Las mangueras, los tubos, estos tanques de gas, los que les mencionaba, siempre también encontramos muchísimos tanques de gas porque es necesario para que se realice todo el calentamiento de estos condensadores junto con sus reactores. Las válvulas siempre van unidas ahí porque deben de llevar una temperatura, pero pues al ser hechizos estas estructuras, pues la válvula puede dar también ahí un marcaje erróneo y a veces por eso también se salen de control. A veces hay laboratorios que se incendian y que por eso lo localizan, porque algo salió mal, un calentado mayor, una válvula explotó, el agua no fue suficiente para enfriar, entonces se genera toda esta explosión y por eso también muchas veces lo localizan. Esto no solamente, pues ya la situación que lo localice en el lugar, pues ya lo de menos, sino todas las personas que se encuentran ahí, todos los daños, quemaduras que ellos pueden estar obteniendo, porque pues al explotar esto y al salir todos los químicos, pues imagínense todas las quemaduras que pueden originar y todos los daños y posiblemente la muerte a todas las personas que están en estos lugares trabajando. Las caretas, ellos sí tienen caretas, ellos sí están ahí, ves muchísimas caretas con todos sus filtros bien adecuados, hay a veces nuevas, hay a veces usadas, esas también hay que llevárnosla porque también ese es un indicio, ¿no? Que ellos también están realizando algo, el manejo de sustancias, pero ellos sí, normalmente sí hay muchísimas caretas que ellos sí tienen, sí se protegen, que viene todo semicompleto, no es con oxígeno, pero sí tienen que cubre toda la cara sí, todo el rostro y tiene sus filtros en la parte inferior cubriendo su nariz y todo el aparato respiratorio. Que aún así, si tú estás, aún y cuando sean pues un elemento de bioseguridad adecuado, eso no significa que no te genere el daño. O sea, el daño se te va a generar porque estás oliendo demasiado y continuamente estos lugares no trabajan una hora y descansan. Estos están trabajando 24 horas. Entonces, estar oliéndolo 24 horas y estar moviendo y estar metiendo químicos y volver a sacar y moverte y todo, entonces es un daño a la salud muy importante y la mayoría de las personas que realiza esto, pues no, su calidad de vida disminuye considerablemente por todo este daño hacia el sistema respiratorio. Bueno, y aquí todas las sustancias químicas sólidas y líquidas, lo que les mencionaba, los tambos, todos los tambos grandes, cerrados, a veces son de estructura metálica negra, a veces son sintéticos azules, sintéticos blancos, todo esto se va a indicio de aseguramiento por el volumen que es. Y bueno, las tinas y los tambos, si se puede tapar, también se llevan. Y si no, más adelante les voy a decir qué es lo que pasa con toda la sustancia que no nos podemos llevar, porque no hay manera de protegerlo. Como es un terreno, siempre son sinuosos, son irregulares, pues las camionetas o los vehículos en los que vamos siempre se van moviendo y tirando. Entonces, si no van bien tapados, pues puedes generar algo mucho más delicado, llevártelos que dejarlos. Pero ya dejarlos, lo vamos a ver más adelante qué es lo que vamos a hacer con todos estos indicios que no nos podemos llevar. La siguiente. Aquí en la cadena de custodia, lo que mencionábamos allá arriba, sigue siendo lo mismo, se divide en varias secciones. Ahora, esta sección, cuando los químicos ya muestraron todos estos indicios y todas estas sustancias, entonces se viene el llenado del anexo 3, en donde se registran todas las muestras. A la siguiente. Este anexo 3, aquí esto va a ser llenado por peritos o en su momento hubieron policías que sabían procesar el lugar. También ellos lo pueden realizar, pero en este caso, si llega a servicios periciales, nosotros tenemos que llenar este registro de cadena de custodia de los indicios que recolectamos. Si yo criminalista recolecté algún tipo de indicio, tengo que hacer este llenado. Si yo químico recolecté todo el muestreo, tengo que hacer este llenado.
y en otras escenas, cualquier perito que recolecte tiene que hacer el llenado de este anexo 3 que se encuentra en este acuerdo. Entonces, bueno, aquí el perito químico va a hacer este llenado de cadena de custodia y poniendo en la parte superior el número de carpeta de investigación, la fecha y la hora del lugar, el lugar de intervención, tu número de folio. A nosotros en periciales nos daban un número de folio que va a identificar a tu dictamen y a la cadena de custodia. Entonces, tú tienes que ingresar ahí tu número de folio y la fecha y hora en la que tú estás llegando al lugar. Aquí en este anexo tú tienes que anotar la hora en que tú llegaste y el día en que tú llegaste en la parte superior. Lo que va a ser modificable va a ser en la parte inferior, en donde ya viene el número de indicio, el número que tú le diste, que está aquí en la orilla, viéndolo de frente en su costado izquierdo. En la primera columna, ahí viene el número de indicio que tú le diste. Si le diste el 1, el 2, el 3, ahí lo vas ingresando. Después en tu descripción vas a decir tu número 1, qué significa, lo describes. En la siguiente, en el lugar, en la ubicación que tú lo localizaste, ahí nosotros brindamos la coordenada, si fue o en el área. Lo vamos, yo como perito crimi le di a esta área el área A. Entonces va a anotar el químico que se encontró en el área A o en el área B, en el área C, donde yo lo haya anotado. Y en donde se modifica es en la hora de recolección. Eso no es la misma en la que yo llegué. Entonces, cada que que el perito químico va realizando su muestreo, tiene que anotar su hora de muestreo. Ese sí es bien importante hacerlo porque eso lo pide la cadena de custodia. Entonces, yo ingresé, no sé, a las 3 de la tarde, a las 15 horas, pero mi primer muestreo de mi indicio número 1 lo realicé a las 16 horas, entonces ahí empiezo a contar. Y cada indicio yo debo de marcar mi hora de recolección. Esto, si se acaba, porque pues la hoja es muy pequeña, si se acaba, pues se hace otra hoja y hasta la parte inferior viene ahí el paginado. Tú ya le pones el número 1, el número 2, el número 3, dependiendo cuántos indicios tú recolectaste y que no te quepan en esa hoja. En la siguiente, en la que se encuentra del lado derecho, ahí vamos a anotarnos todos los que intervenimos en el lugar y que estuvimos ahí observando este muestreo y este levantamiento. Entonces ahí va anotado el químico, va anotado el fotógrafo, va anotado el criminalista y va anotado el policía investigador. Y si hay más personas que están ahí y que observaron el muestreo, también se tienen que anotar. Entonces, bueno, ahí se anota el nombre, tu cargo y tu firma. ¿No? Entonces ahí es importante para saber quiénes estuvieron cuando se realizó el muestreo, porque esta cadena de custodia se va en original hacia pues el resguardo de los indicios para el posterior análisis hacia laboratorios. Entonces es bien importante que lo llenemos y esto no se rayonea. Si te equivocaste ya vas en el indicio 20 y te equivocaste por algo, tienes que volverlo a repetir. Esto no puede ir tachado, ni borrado, ni rayado, ni nada. Tiene que ir bien escrito, en lo más entendible posible, porque pues a veces uno escribe rápido o mi letra no es bonita, lo más entendible posible, pero sin rayaduras. Con rayaduras no cuenta, se elimina, porque entonces eso permite que que otra persona lo raye y modifique esta cadena de custodia. Entonces, tú la debes de entregar sin rayones. La siguiente. Y pues ya viene la entrega de muestreo. Esto se le entrega hacia el policía investigador para que él posteriormente, esto se entrega en el lugar, todos los indicios se entregan en el lugar. Y el policía investigador tiene que cuidarlos y resguardarlos en todo el trayecto de la escena hacia la bodega o directamente la entrega hacia el departamento correspondiente, en este caso sería el departamento de química para su análisis, pero tiene que él tener ya cuando nosotros entregamos, cuando los peritos entregamos nuestra cadena de custodia, ya no es mi responsabilidad ese indicio. Yo ya entrego ese indicio y entonces corresponde la responsabilidad de la persona que me está recibiendo este indicio. En este caso, la Policía Federal Ministerial, que él se va a encargar de realizar todo el trayecto hacia la bodega o hacia el departamento de química forense para su estudio o hacia otros departamentos, hacia otras áreas periciales para los estudios de estos indicios. Entonces, es importante realizar esa entrega, ese llenado en el lugar para que deje de ser mi responsabilidad y entonces ya comience
la responsabilidad de otra persona, su cuidado, su protección y su llegada al destino tal cual lo estamos levantando en el lugar. El siguiente. Y otra vez regresamos al registro de cadena de custodia, igual en este anexo 3, en donde ya se entregan los indicios. El siguiente. Aquí ya, en la parte, en su costado izquierdo, ahí viene, igual en la parte superior debe de ir llenado su carpeta de investigación y ahí en la hora y fecha en que tú estás entregando esos indicios. ¿Y quién está entregando? Perito químico, tu nombre, si tienes número de credencial, también ahí tu firma, la hora en que tú lo estás entregando, que es completamente diferente a tus horas de muestreo. También tiene que ir contando pues que tú estás llenando tu cadena de custodia, entonces la hora en que tú estás entregando directamente los indicios junto con cadena de custodia y tus muestras, ahí lo anotas y en la parte de abajo recibe, la persona que recibe, entonces ahí ya dejó de ser tu responsabilidad y comienza la responsabilidad de quien lo tiene en su poder. Posteriormente en la parte de abajo se van anotando exactamente la misma dinámica, quién entrega y quién recibe. Y así sucesivamente, quién entrega, quién recibe. Si estos indicios las muestras se van al departamento de química, también tienen que anotarse ahí que lo están recibiendo y que van a realizar un procesamiento diferente porque probablemente en este proceso y estudio en laboratorio se eliminen estas sustancias. Entonces, hay que anotarlo ahí todo y todo en sus dictámenes ellas dicen cuánto utilizaron para el estudio y cuánto quedó y cuánto es lo que ellos utilizaron y todo se va marcando en esta cadena de custodia. En la imagen que está del lado derecho, ese es mi acuse. Ahí tenemos que anotar todos los indicios que yo entregué. Ahí sí va todo revuelto, porque en las cadenas, pues, bueno, como es las mismas características que son sustancias químicas, todos van en una cadena de custodia. Pero si fuera que yo como criminalista encontré un celular, encontré celulares, encontré documentos, encontré un arma de fuego, son indicios que se van a ir a diferente departamento, entonces no lo puedo meter en una misma cadena de custodia, tendría que hacer una cadena de custodia por cada objeto, que será una por los celulares porque se va a ir a telecomunicaciones e informática a su estudio, tengo que hacer otro de documentos porque se va a ir al departamento de documentoscopía y otro para el arma de fuego que se va a ir a balística. Entonces, como son de diferente índole, estos indicios no pueden ir en la misma cadena, se tiene que crear una cadena por cada indicio, dependiendo si son similares o no. Pero en este caso, como son químicos, todos van en una misma cadena y en esta del lado derecho va mi acuse. Si yo como perito encontré este celular, encontré documentos y encontré el arma, en mi acuse yo puedo meter todos estos indicios y que me reciban. Ahí tienen que ser 2 hojas llenadas, una donde me la quedo yo y otra donde el que me lo recibe se lo queda para que quede mi acuse, que yo entregué esos indicios y que yo ya no los tenía en mi poder y que si algo le pasó en el trayecto hacia bodega o hacia algún laboratorio, ya no es mi responsabilidad. Yo aquí tengo mi acuse de que lo recibí y ya, ahí se acabó mi responsabilidad y comienza el de otro servidor público. La siguiente. Lo que les mencionaba de las etiquetas, esto también viene en este acuerdo y esto viene en el anexo 5. Estas cadenas, sí, estas etiquetas sí o sí tienen que ser utilizados. O sea, los podemos modificar de tamaño, podemos hacerlos más grandes, podemos hacerlas más chiquitas para que puedan colocarse en los indicios que tengamos, pero se tienen que utilizar estas etiquetas, porque estas son las que vienen en el anexo de nuestro registro de cadena de custodia. Se trató de homologar porque la Fiscalía del Estado tenían unas etiquetas y las federales teníamos otras etiquetas, entonces para homologar todas estas, las fiscalías tanto federales como estatales, se creó este acuerdo y se creó estas etiquetas, entonces estas etiquetas son las que se tienen que utilizar. En la siguiente.
Cuando ya acabamos la escena, aquí se ve cómo se empiezan a subir todos los indicios que van para aseguramiento, lo que les mencionaba. Aquí se puede observar los peritos, se puede observar la policía y las camionetas en donde se va a subir todas estas sustancias. Si en un mismo momento te puedes llevar todos los indicios de aseguramiento, pues te los llevas, pero si no, pues hay que volver a regresar por todo para tratar de llevarnos lo más que pueda ser trasladable, lo que les mencionaba, o sea, no nos vamos a llevar cubetas abiertas o tinas abiertas con sustancia porque se va a caer y aparte es peligroso el traslado y no va a llegar tal cual. Entonces, todo esto, todos los indicios, todos los botes, todas los tambos que encontremos con sustancia se llevan. Estas se proceden a guardar en las bodegas, tanto la Fiscalía Federal como la estatal tienen sus áreas de bodega y ahí se almacenan hasta que viene una empresa por ellas para su destrucción o se genera un proceso de incineración en donde se queman todas las sustancias químicas. Obviamente con su debida aseguramiento para no estar revolviendo sustancias que van a hacer un efecto inadecuado, sino con todas las medidas de seguridad para hacer estas incineraciones o empresas se las llevan para quitarles como la sustancia peligrosa y eso se puede reutilizar para crear otro tipo de cosas. Y que ya no sea dañino a las personas o que pueda ser reutilizable para la creación de otros objetos. Entonces, bueno, aquí se ve el proceso de traslado cuando ya se tienen que llevar todos los indicios asegurados. La siguiente. Y bueno, aquí ya venimos a los métodos de eliminación de desechos químicos. Lo que les mencionaba cuando nosotros no nos podemos, lo adecuado, volvemos otra vez a lo ideal y a lo real. Lo ideal es que vaya una empresa que está dedicada al tratado de todas estas sustancias químicas y entonces en ese momento ellos se lleven todas estas sustancias y los resguarden en sus áreas porque obviamente ellos tienen todo el sistema de seguridad, no como en las bodegas. En las bodegas a veces no se tiene todos los medios de seguridad adecuados y aparte se encuentran cercanos a colonias, se encuentran cercanos al poblado o a colonias con mucha gente. Entonces, lo adecuado es que vayan estas empresas especializadas en el tratado de estas sustancias químicas. Porque el lugar es sinuoso, porque se tiene que hacer todo un trámite jurídico para que ellos puedan asistir, pues normalmente no van. Se hace posteriormente en las incineraciones, cuando ellos van o cuando se hace algún tipo ya de eliminación de estas sustancias, entonces se hace ese trámite. Pero como no van ellos, entonces hay que hacerlo nosotros, las fiscalías, y llevarlas a estas bodegas. Entonces, bueno, aquí el primero es que vaya una compañía de tratamiento de desechos químicos, la mayoría de las veces no asiste, no se puede, por todo este proceso que se tiene que hacer de solicitud y de pagos y de todo. Entonces, bueno, nosotros sacarlos del lugar para poderlo llevar a estas bodegas. El siguiente es reciclar y reutilizar. Reutilizarlo, lo que les mencionaba, los únicos que pueden hacer esto son estas compañías de tratamiento, porque pues otras personas no lo pueden hacer más que ellos, estas compañías que existen y que aparte están reguladas por el gobierno porque manejan sustancias peligrosas. La otra es el quema al aire libre, esto es en las incineraciones, pero obviamente esto tiene que ser controlado, tiene que ser en un lugar adecuado, alejado de la sociedad, por si llegas a salirse de control, pues que sean los menos daños posibles. Pero estos normalmente ya son bastante controlados, ya se hace continuamente, entonces ya se sabe cómo se tiene que realizar esta quema, estas incineraciones, específicamente de estos desechos químicos. El siguiente va enfocado más hacia el lugar. Lo que les mencionaba, cuando nosotros vemos todas estas tinas, todas estas cubetas que no se puede trasladar, lo adecuado es hacer un relleno sanitario, hacer todo un espacio de tierra para poderlos desechar ahí. Ahí la desventaja y la ventaja es que
pues ya no puede estarse evaporando estas sustancias, ¿no? Entonces, al ser volátil, poder generar algún tipo de explosión o algo mucho más delicado a los poblados cercanos y que genere, como son en los bosques, que genere algún tipo de explosión y genere todo un incendio forestal. eh, Hacer eso, pero pues se contamina la tierra. Entonces, al contaminarse la tierra, pues sabemos que ahí vienen los mantos acuíferos y se empieza a contaminar toda esta, pues todas las aguas que van hacia los poblados y que son como lo que sostienen a los poblados cercanos, entonces ya van contaminadas. Pero ahí, ese es el primero. El siguiente es el relleno sanitario diseñados, es lo que les mencionaba, para evitar que se contamine con los mantos acuíferos y generar el menos daño ambiental, tanto para el bosque como para las personas que se encuentran cercanas al lugar. Entonces, de revestirlos, ponerles algún tipo de tratamiento, de objetos, bolsas específicas, material sintético, ponerlo ahí y ahí encima poner estas sustancias para que no genere estos daños ambientales y que no llegue a la población. Entonces, lo adecuado es hacerlo esto. Esto ya lo hacen los militares o las personas que ya se encargan en el lugar para que esas sustancias no se queden solamente ahí a la deriva, ¿no? Sino también tengan como un tipo de tratamiento o buscar la manera de sacarlos del lugar para que no genere algún daño mucho mayor a los poblados. El siguiente es un entierro en zona alejada, no solamente de ahí, sino buscar algún otro tipo de lugar que no se encuentre en poblados cercanos, pero pues aún así se genera el daño ambiental. El siguiente es una descarga al sistema de alcantarillado. Esto pues solamente, esto es referente si se encuentra en algún tipo de bodega. ¿Es adecuado o no? Porque también es pues se contamina hacia, aun y cuando se vaya a las aguas sucias, pues igual se contamina. Entonces, este es como de lo menos que se puede hacer, pero si no hay otra manera para evitar que se esté evaporando, porque pues como sabemos, el proceso de los líquidos es que venga su evaporación por el calor. Entonces, para evitar que lo estemos oliendo, que genere una onda volátil en el aire y que o alguna chispa genere algún tipo de explosión, pues buscar la manera de desecharlo. La siguiente, la evaporación, pero esta sí tiene que ser pues más o menos controlada por lo que les mencionaba, que no genere algún tipo de aire volátil y que con algún tipo de chispa, algún movimiento, con mi misma electricidad, genere alguna chispa y entonces explote el lugar junto con toda la sustancia y yo ahí, ¿no? Entonces ahí también tiene que ser bastante controlado. Y la siguiente, la explosión. La explosión va junto con unido en la quema al aire libre. La siguiente. Y bueno, aquí ya viene lo que les mencionaba, el métodos de tratamiento de desechos químicos, que viene la incineración y el tratamiento químico. Estas empresas que yo les mencionaba, que tienen avalado gubernamentalmente, se llevan todas estas sustancias y les quitan como lo peligroso a estas y lo tratan para generar otro tipo, lo reutilizan, lo reciclan. Entonces, pues ya, obviamente ellos mencionan cuando reciben todas estas sustancias por parte de estas fiscalías, de las fiscalías, tanto estatal como federal. Estas empresas tienen que avisar al gobierno qué tratamiento le hicieron, en dónde quedaron y qué proceso es el que le están realizando para su destrucción. Entonces, esto sí está bien reglamentado porque para evitar que esas empresas pues las vendan posteriormente, ¿no? O sea, ellos tienen que dar bien la información de cuál fue el fin de todas estas sustancias. Cuando ya llega a este proceso, como se quedó en un índice de aseguramiento y eso también viene marcado en documentación que es en el de Policía Federal Ministerial, que den una documentación, se le tiene que dar fin. Entonces, cuando ellos, esto ya periciales, ya nosotros ya no intervenimos, a menos que asistamos a la incineración. Ahí en la incineración ya no va criminalista, ya únicamente asiste químico y asiste fotógrafo, en donde se vuelven a juntar todas las cadenas de custodia de todos los laboratorios que se encontraron y verificar
de mi carpeta de investigación número 1 tenía 20 tambos, entonces hay que buscar esos 20 tambos en dónde quedaron. De mi carpeta número 2 habían 50 tambos, ok, a buscar esos 50 tambos, se le vuelve a hacer un muestreo para verificar que sea exactamente la misma sustancia. Se vuelve a tomar la fotografía y posteriormente estas empresas y ahora sí asisten con toda su maquinaria y se llevan todos estos tambos, todos estos indicios de todas las carpetas de investigación para su destrucción. Entonces, ¿qué pasa con estas cadenas de custodia? Estas cadenas de custodia se les tiene que dar un fin y un término, porque ya el indicio ya no existe. Entonces, se hace una documentación en donde ya se elimina la cadena de custodia. Bueno, en ellos en aseguramiento no es cadena de custodia, sino la documentación que ellos realizan se le hace un fin. Y si en muestreo ya no me queda nada, ahí sí en cadena de custodia, si ya en mi muestreo ya no existe ningún muestreo, se le da fin a esa cadena de custodia y también se anexa la carpeta de investigación en donde se refiere que ya no tengo ni indicios de aseguramiento, ni indicios de muestreo de cada uno de los indicios y se le da término a todo este proceso de indicios. En este de incineración y de tratamiento químico, lo que les mencionaba, los únicos que asisten ya es perito químico y perito fotógrafo para la ubicación, localización de todos estos indicios de las carpetas, para unirlas, buscarlas, verificar que sea la misma sustancia y entonces ahora sí ya darle término al registro de cadena de custodia y fin a todo este tratamiento que se encontró en el lugar de los hechos, específicamente en laboratorios clandestinos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos puede escribir en el chat si es que tuvieran alguna duda. Parece que no, Lick, todo comprendido. Muchas gracias.